One Story, 78. Jesucristo, parte 4. Los 4 Evangelios. Ahora, el ministerio de Jesucristo avanza gradualmente hacia la cruz. Jesús no vino para ser exaltado por el mundo, ni vino para establecer un reino terrenal. Más bien, se dirige hacia el lugar donde se consumaría la salvación, la cruz. A medida que su identidad como el Mesías se hacía más clara, también se intensificaba el rechazo de parte de los fariseos y otros. Todo se estaba encaminando hacia su muerte y sepultura. Milagros realizados. Uno de los signos distintivos del ministerio público de Jesús fue la realización de milagros. A través de estos milagros, Jesús reveló que había sido enviado por Dios. En las bodas de Caná, convirtió el agua en vino. Calmó el viento y el mar. Alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Caminó sobre el agua. Y una vez más, alimentó a 4,000 con 7 panes y unos pocos peces. A través de estas señales, el asombro del reino de los cielos, traído por el Hijo de Dios, se reveló en la historia humana, reprendiendo al mundo y siendo rechazado. Jesucristo reprendió a los escribas y fariseos, diciendo, todo lo que hacen es para ser vistos por los demás. Los denunció abiertamente. Comenzando con las palabras «ay de ustedes», pronunció juicio sobre su hipocresía. Jesús reprendió a aquellos que construían su propia justicia, que servían a Dios solo con apariencias externas, que adoraban en vano siguiendo normas humanas, que honraban a Dios con los labios mientras sus corazones estaban lejos de Él. Porque Jesús daba testimonio de que el mundo era malo, el mundo lo odiaba y no creía en Él. Así fue como Jesús fue rechazado. Fue rechazado incluso en su propia tierra. Fue perseguido por los judíos. El mundo lo aborreció. Ni siquiera sus propios hermanos creían en Él. Los principales sacerdotes y los fariseos intentaron arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima, porque aún no había llegado su hora. Aún así, los judíos intentaron apedrearlo, y siguieron oponiéndose a él. Finalmente, los principales sacerdotes y los fariseos conspiraron para matarlo. No trabajen por el alimento que perece, sino por el que permanece para vida eterna. Después de realizar el asombroso milagro de alimentar a los 5,000, Jesús se retiró solo al monte cuando la multitud quiso hacerlo rey a la fuerza. Al día siguiente, cuando lo encontraron de nuevo, Jesús les habló acerca de para qué debían vivir y cómo debían vivir. Jesús dijo, me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron los panes hasta saciarse. Si realmente hubieran visto la señal, habrían reconocido al Mesías, Jesucristo. Pero en lugar de eso, trataron la señal simplemente como un milagro y solo buscaron el pan terrenal. Entonces Jesús les dijo, no trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre él ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. El alimento de este mundo, todo lo que está en esta tierra, perecerá y pasará. Pero nosotros debemos vivir por el pan de vida que Jesús da, el alimento que lleva a la vida eterna. Entonces la multitud preguntó, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios exige? Pero ni siquiera entendían lo que estaban preguntando, ni lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les respondió, la obra de Dios es esta, que crean en aquel que Él ha enviado. Lo que importa no es acumular justicia mediante acciones. Lo que importa es reconocer que somos pecadores y creer en el Salvador, Jesucristo. Así es como comemos el pan de vida. ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Cuando los fariseos y los escribas acusaron a Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Después de la caída de Israel del norte y Judá del sur, los fariseos y el pueblo de Israel crearon muchas tradiciones, muchas más que las leyes dadas en los libros de Moisés,
para evitar volver a pasar por aquella vergüenza. Pero el esfuerzo humano no puede vencer sus propios límites. Finalmente, todos sus esfuerzos los llevaron a caer en hipocresía. Por eso Jesús les dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Sí, guardar la ley es importante. Pero cualquier acto que se haga sin la gracia de Dios, sin amor por Cristo, es inútil. Como dice la Escritura: si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Nunca debemos olvidar esta verdad. Ten misericordia de mí. Durante su ministerio público, Jesús sanó a muchos enfermos. Un día, una mujer cananea se acercó clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Uno podría esperar que dijera: ten misericordia de mi hija, pero en cambio clama: ten misericordia de mí. Porque el dolor de su hija era su propio dolor. Aun cuando Jesús le dijo: fui enviado solo a las ovejas perdidas de Israel, y también, no está bien quitar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos, ella no se rindió. Respondió: sí, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Por qué? Porque se trataba de su hija, alguien más preciosa para ella que su propia vida. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Jesús ya sabía que, sin importar qué palabras escuchara, ella no se rendiría por el amor que sentía por su hija. A través de esta mujer, la Escritura revela cuán desesperado y profundo es el amor del Padre, quien envió a su único Hijo, Jesucristo, por amor a sus hijos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No estaba buscando opiniones populares. Lo que realmente quería era su confesión personal. Así que les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Incluso ahora, a través del Espíritu Santo, Jesús nos sigue haciendo la misma pregunta: no qué dicen los demás, sino quién dices tú que soy yo. No vieron a nadie más que a Jesús. Los discípulos aún no entendían el significado del sufrimiento y la muerte de Jesús. Entonces Jesús dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán antes de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto. Allí habló con Moisés y Elías. Moisés, como profeta que registró la ley, representaba la Torá. Elías, aunque no dejó escritos, representaba al profeta del gran poder. Él fue llevado al cielo sin ver la muerte. Estos dos se presentaron junto a Jesús, cumpliendo un rol diferente al de Abraham o David. Para los discípulos, debió haber parecido un sueño. Pedro incluso dijo: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Pero aún no era el momento. Como dijo Jesús, debemos hacer las obras del que me envió mientras sea de día. Se acerca la noche, cuando ya nadie puede trabajar. Más importante que lo que Moisés y Elías hablaron con Jesús es lo que sucedió después: desaparecieron. Y al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Todos los hombres pasarán. Solo Jesús permanecerá. Solo la palabra permanecerá. Y solo el Espíritu Santo, enviado por Jesús, permanecerá. Si tu hermano o hermana peca contra ti. Jesús dijo: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero antes y después de esas palabras, Jesús habló acerca del perdón. Dijo: si tu hermano peca contra ti, y, no te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Así que los 2 o 3 son aquellos que se perdonan entre sí,
no con fuerzas humanas, sino con el amor que Dios nos mostró. El perdón es la más alta expresión del amor. Sin perdón, no podemos decir que amamos verdaderamente. La verdadera unidad solo viene a través del perdón. Si tu hermano o hermana peca contra ti, no lleves la cuenta de cuántas veces lo has perdonado. Vete, y no peques más. Los escribas y fariseos trajeron ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, debía ser apedreada. Pero la verdadera intención de ellos no era hacer justicia, sino tenderle una trampa a Jesús para acusarlo. Entonces Jesús dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojarle una piedra. Ninguno pudo hacerlo. Uno por uno, se fueron. Hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Tal vez ella no estuvo libre de todo pecado el resto de su vida, pero después de encontrarse con Jesús, ciertamente dejó atrás su vida de adulterio. Encontrarse con Jesús es dejar atrás el pasado. Así como Abraham dejó Mesopotamia después de encontrarse con Dios, y los israelitas salieron de Egipto al llamado de Dios, las palabras de Jesús, vete y no peques más, son como decir, no vuelvas a Egipto. No debemos regresar atrás. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ellos respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Jesús hablaba de libertad. No de Roma, sino de la esclavitud religiosa que intentaba hacerse hijos de Dios a través de la ley. Hablaba de la vida eterna, de la libertad que viene por creer en Jesús el Mesías, no de una libertad que pudiera ganarse por obras o por cumplir mandamientos. Pero ellos no entendieron. El Jesús en quien habían creído no era el Salvador que cargaría la cruz, sino un hacedor de milagros que realizaba señales. Por eso Jesús dijo: en verdad les digo que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la familia, el hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán realmente libres. Aquí, el pecado no es simplemente quebrantar la ley. Es el pecado de la incredulidad, no recibir al Salvador, no vivir como hijos, sino como esclavos. Por eso solo el Hijo, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, puede hacernos verdaderamente libres. Solo Jesús, quien es el camino, puede darnos libertad verdadera. Aquellos que son enviados por Dios entenderán esta palabra. Pero aquellos que no son enviados, jamás podrán comprenderla. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús nunca dijo que Él cargaría nuestro peso en nuestro lugar. Lo que dijo fue: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y entonces prometió: encontrarán descanso para sus almas. El yugo de Jesús es suave, y su carga es liviana. ¿Por qué? Porque en la costumbre judía, el yugo era un yugo doble, y Jesús ya está llevando un lado. Por eso Él dice: mi yugo. Solo aquellos que vienen a Jesús con fe, que caminan con Él y en Él, pueden encontrar verdadero descanso. Toma tu cruz y sígueme. Jesús dijo: los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Ser escogido por Dios y vivir como hijo de Dios en este mundo es renunciar a la felicidad que el ser humano naturalmente busca en esta vida.
Por eso Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Así comenzó el camino de la fe. Aquellos que han sido hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo pueden vivir bien con sus vecinos y familiares. Porque cuando nos negamos a nosotros mismos y morimos a nuestro yo, somos capaces de recibir a los demás con amor. Pero en lo más profundo, el pueblo de Dios y el pueblo del mundo son diferentes. Lo que vemos es diferente, como percibimos es diferente, lo que sentimos y lo que perseguimos no puede ser lo mismo. Cada uno debe cargar su propia cruz. Ese camino no puede ser plenamente conocido ni por un padre, ni por un hijo, ni por un esposo, ni por una esposa. Es un camino que se recorre solo con el Dios que nos llamó. Los invitados rechazaron venir. Jesús contó otra parábola acerca de un banquete de bodas para el hijo del rey. El rey envió a sus siervos a invitar a muchos, pero todos comenzaron a poner excusas y rehusaron venir. Al final, los invitados originales no fueron los que participaron del banquete. En su lugar, personas completamente inesperadas fueron traídas para compartir la alegría del rey. Aquellos que rechazaron la invitación no eran verdaderos ciudadanos del reino. Si lo fueran, se habrían alegrado junto con el rey. Quienes están atrapados en su propia alegría y no participan de la alegría del rey, son como el hombre que apareció sin ropa de boda. No se trata de tener méritos humanos, se trata del vestido de boda que solo reciben los ciudadanos del reino, Jesucristo mismo. Sin él, nadie puede participar del banquete de bodas del Cordero. El mandamiento más importante, amarás al Señor tu Dios. Un fariseo, experto en la ley, vino a poner a prueba a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Traía una pregunta que el pueblo de Israel había debatido por generaciones. Incluso los saduceos ya habían sido silenciados por la sabiduría de Jesús, pero los fariseos vinieron, pensando que podrían atraparlo. Para aquellos que creían que guardar la ley era la mayor virtud, escoger un solo mandamiento parecía casi imposible. Pero Jesús no eligió uno solo. Declaró, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Reveló el corazón mismo de la ley. Esto no era algo nuevo. El Antiguo Testamento lo había dicho muchas veces. Si leemos el Antiguo Testamento con el corazón de Dios, lo veremos claramente. Pero como dijo Jesús, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que pueden ver, su culpa permanece. Los fariseos no pudieron reconocer al verdadero Salvador, porque se veían a sí mismos como justos por cumplir la ley. No nos acercamos a Dios por guardar la ley, nos acercamos a Dios a través del Salvador, amando a Dios. Quienes entienden esta gracia incondicional no pueden sino amar también a su prójimo. Por eso Jesús dijo, y el segundo es semejante, y por eso Santiago escribió, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Estos dos no pueden separarse. Teníamos que celebrar y alegrarnos. Jesús contó 3 parábolas que apuntaban a una misma verdad. Habló de cosas perdidas, una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. La oveja perdida no siempre estuvo fuera, antes formaba parte del rebaño. La moneda perdida era una de 10, guardadas cuidadosamente en la casa. Y aunque pareciera que el hijo menor se fue por decisión propia, la Biblia lo describe como el hijo perdido. Así somos el pueblo de Dios. Aunque hemos sido llamados, también nos perdimos. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, venimos del reino de Dios. Aunque anduvimos errantes un tiempo en este mundo, regresamos a casa a través de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino de un peregrino que vuelve a su hogar. Y en cada parábola, Jesús destaca la alegría del Maestro. El hombre que encuentra su oveja perdida llama a sus amigos para celebrar. La mujer que halla su moneda perdida se alegra con sus vecinos.
El padre que recupera a su hijo perdido hace una gran fiesta. Todos se alegran, excepto el hermano mayor. A él, el padre le dice, este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Por eso teníamos que celebrar y alegrarnos. Debemos preguntarnos, ¿estamos trabajando para compartir la alegría de Dios, o estamos usando su nombre para buscar nuestra propia alegría? Aunque trabajemos bajo el calor del día y el frío de la noche sin descanso, aunque nos esforcemos desde el amanecer hasta el atardecer, debemos saber para quién estamos trabajando. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Antes de entrar en Jerusalén para su última Pascua y la cruz, Jesús contó la parábola de los trabajadores en el viñedo. Algunos trabajadores fueron contratados temprano en la mañana por un denario. Otros fueron llamados cuando solo quedaba una hora de trabajo. Al momento de pagarles, el dueño les dio a los últimos su salario primero. Entonces, los primeros pensaron que recibirían más. Pero el dueño les dio exactamente lo que había prometido. Un denario no era una cantidad pequeña. Y aún así, aunque no les pagaron menos, murmuraron. Jesús está revelando algo sobre la naturaleza humana, incluso cuando recibimos lo suficiente, caemos en la insatisfacción, en el descontento, en el sentimiento de inferioridad, todo fruto del pecado. Más aún, ya sea que hayamos trabajado una hora o todo el día, sin el llamado del dueño, habríamos pasado todo el día en una ociosidad inútil. La oportunidad de trabajar fue un acto de gracia del dueño, pero los trabajadores no trabajaron por amor hacia él. Trabajaron todo el día bajo el sol, pero lo hicieron para sí mismos. Eso es hipocresía. Eso es la maldad del corazón humano. Ahora, el ministerio público de Jesús se acerca a su fin. Él está caminando hacia la cruz. La historia de la cruz, la historia de cómo Dios, perfecto y glorioso, tomó carne en Jesucristo y cargó los pecados de su pueblo, no con fuerza, ni honor, ni poder, sino solamente por amor. Esa historia continúa.